Hola, saludos a toda la gente que vaya llegando al programa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, saludos a todos ustedes y toda la gente que vaya llegando, que nos vean en diferido. Y bueno, no sé quién tenemos por aquí. Marco Antonio, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, empezamos con un tema interesante. Llamaradas solares, señores y señoras. Tormentas solares. Saludos a la gente que va llegando. Gary, bienvenido, muchas gracias. Bueno, perfecto. A ver, tengo la cámara mal puesta. Alejandro Molinas, bienvenido. Saludos a México, muchas gracias. Bueno, señores y señoras, aquí estamos. Bueno, la NASA advierte sobre el caos de la tormenta solar mientras el inesperado despertar del Sol amenaza con apagones globales. El Sol ha revertido inesperadamente una disminución de décadas en la actividad y la NASA ahora advierte sobre vientos solares más fuertes, llamaradas y tormentas geomagnéticas que amenazan las redes eléctricas, los satélites y los sistemas GPS. Desde 2008, la velocidad, la densidad, la temperatura y la presión del viento solar han aumentado drásticamente, lo que indica un cambio a largo plazo que podría durar décadas y poner en peligro a las sociedades dependientes de la tecnología. El ciclo solar actual, el 25, ha desafiado las predicciones, llegando antes y más fuerte de lo esperado, con una actividad máxima ahora pronosticada entre 2025 y 2026, lo que aumenta el riesgo de tormentas solares catastróficas. Una tormenta geomagnética severa podría freír transformadores, causando apagones prolongados, interrumpir el GPS y los sistemas financieros e incluso afectar la seguridad de los astronautas y la capa de ozono de la Tierra, como se vio en mayo de 2024, cuando los daños superaron los 500 millones de dólares. Los científicos admiten que no comprenden completamente el comportamiento a largo plazo del Sol, lo que deja a la humanidad vulnerable, ya que la infraestructura sigue sin estar preparada para la creciente amenaza de tormentas solares. Saludos a la gente que va llegando. Monje, bienvenido. Saludos a Costa Rica. Caronte 47, saludos, muchas gracias. Si me permiten, un segundo me pongo un cafecito, ¿ok? Bueno, durante décadas los Durante décadas los científicos creyeron que el Sol se dirigía hacia un sueño prolongado, hasta que repentinamente cambió de rumbo. Ahora la NASA advierte que nuestra estrella se está despertando lentamente, desatando vientos solares más fuertes, llamaradas más intensas y tormentas geomagnéticas potencialmente devastadoras que podrían paralizar las redes eléctricas, derribar satélites e interrumpir los sistemas GPS en todo el mundo. Imagínate que vas por la calle, se cae un satélite en medio de la calle, what the fuck? Aunque bueno, de vez en cuando se caen, ¿no? Los satélites hay veces que se han caído en diferentes. Aunque bueno, algunos creo que se desintegran cuando entran en la atmósfera y todo ese rollo, ¿no? Saludos ahí, héroe a ciencia espiritual como neutrones, bienvenido. El cambio comenzó en 2008, cuando el Sol desafió las expectativas al poner fin a una caída de 20 años en la actividad. Desde entonces, la sociedad del viento solar, la velocidad del viento solar ha aumentado en un 6%, la densidad en un 26%, la temperatura en un 29% y la presión en un asombroso 45%. Estos cambios sugieren una tendencia a largo plazo que podría durar décadas, lo que genera preocupaciones sobre la creciente dependencia de la humanidad de la tecnología vulnerable. Un misterio solar con peligrosas consecuencias. El Sol opera en un ciclo de 11 años de alta y baja actividad. 11 años, curioso. ¿Quién usa ese número continuamente? El 11S, el 11M, el 1111. O sea, es curioso, ¿no? O sea, el 11S, el 11M, los atentados de Bombay el 11 de agosto del 2008, ¿no? Los ciegos, ¿qué tiene que ver los ciegos? Saludos, Luna, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Luego tenemos bueno, el 11 también es un símbolo de la masonería, ¿eh? Significa las dos columnas, ¿no? Fíjense que muchos de los grandes eventos históricos ocurrieron en 11, ¿no? Que claro, uno me dirá que bueno, cada día ocurren cosas, ¿no? Pero bueno, que ocurran los más importantes es bien curioso, ¿no? O sea,
Bueno, aparte de esos tres que he dicho, luego tienes lo del tsunami de Japón, que también es en 11M, 11 de marzo del 2011, que 3 veces 11 es 33, que es otro número masónico, ¿no? Pero bueno, luego tienes el final de la Primera Guerra Mundial, el 11 del 11, ¿no? El 11 del 11 también llega el Mayflower a Norteamérica, ¿no? O sea, lo que marcó pues lo que fue el inicio de la colonización británica en Norteamérica y la fundación de Estados Unidos. Sí, lo del 11 es en Chile también, ¿no? Pero luego tienes, o sea, la caída del muro de Berlín el 9 del 11, ¿no? 9 de noviembre. Claro, el 11 de septiembre de Cataluña también. Saludos ahí, Luis Ridao. Que luego es curioso, ¿no? Lo del muro de Berlín, porque el 11 de marzo del 85, Gorbachev es nombrado secretario general en la Unión Soviética, que sería el que provocaría el otro evento el 9 del 11. Pero bueno, todo esto es otro tema. Vamos a seguir con lo del Sol. Marcado por manchas solares, regiones oscuras y magnéticamente activas en su superficie. Después de un ciclo débil de 2008 a 2019, los expertos predijeron otro periodo tranquilo. En cambio, el ciclo actual, el número 25, ha superado las expectativas con el máximo solar, actividad máxima, llegando antes y más fuerte de lo previsto. Todas las señales apuntaban a que el Sol entraría en una fase prolongada de baja actividad, dijo Jamie Jasinski, autor principal del estudio y físico de plasma en el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA. Así que fue una sorpresa ver que esa tendencia se invirtió. El Sol se está despertando lentamente. Este resurgimiento significa más erupciones solares y eyecciones de masa coronal, ráfagas masivas de plasma que pueden chocar contra el campo magnético de la Tierra. Cuando lo hacen, los resultados pueden ser catastróficos. En mayo de 2024, una tormenta geomagnética extrema causó más de 500 millones de dólares en daños, provocó impresionantes auroras visibles hasta el sur de Florida e interrumpió la red satelital Starlink de Elon Musk, dejando a decenas de miles sin internet. Y bueno, eso no es nada, ¿no? Si se viniera una fuerte de verdad. La amenaza a la infraestructura moderna. El mayor riesgo, fallas en la red eléctrica. Una tormenta solar severa podría inducir corrientes eléctricas lo suficientemente fuertes como para freír los transformadores, lo que provocaría apagones que durarían semanas o incluso meses. Los sistemas GPS, que dependen de señales satelitales precisas, también podrían fallar, interrumpiendo todo, desde la navegación de las aerolíneas hasta las transacciones financieras. Los astronautas en el espacio enfrentan una mayor exposición a la radiación, mientras que el aumento de la radiación ultravioleta de las partículas solares podría incluso afectar los niveles de ozono en la Tierra. O sea que si el nivel de ozono se rebaja, te podrías quedar frito, ¿no? Bueno, no frito, pero o sea que la piel se te quemaría fácilmente en el sol, y más si eres como yo. Los registros históricos muestran que el Sol ha experimentado misteriosas calmas antes, sobre todo el mínimo de Maunder, 1645-1715, un periodo de 70 años de casi silencio que coincidió con la pequeña edad de hielo, una época de inviernos muy fríos en Europa. Sin embargo, los científicos aún no entienden por qué ocurren estos cambios. Las tendencias a largo plazo son mucho menos predecibles y son algo que aún no entendemos completamente, admitió Jasinski. O sea, fíjate, la época de calma coincidió con esa pequeña edad de hielo, y ahora que estamos teniendo una época turbulenta, ¿qué estamos teniendo? Un calentamiento. Que eso yo lo he oído por ahí, que el calentamiento global existe, pero que no tiene nada que ver con las emisiones de CO2, como decía el artículo ese de ayer, sino que es del Sol. Para rematar, quedan 111 días según el calendario gregoriano. Para terminar el año, ¿quieres decir? Bueno, puede ser. Bueno, dado que se espera que el máximo solar alcance su punto máximo entre 2025 y 2026, lo peor puede estar por venir. Las próximas misiones de la NASA, incluida la sonda de aceleración y mapeo interestelar IMAP y el seguimiento del clima espacial ON Lagrange 1, SWFOL1, tienen como objetivo mejorar el pronóstico, pero por ahora el comportamiento del Sol sigue siendo un rompecabezas.
Una cosa está clara, la infraestructura tecnológica de la humanidad no fue construida para resistir ataques solares prolongados. A medida que la actividad del Sol continúa aumentando, crece el riesgo de una tormenta solar paralizante, dejando a los gobiernos, las empresas y las personas luchando por prepararse para una amenaza que alguna vez pensaron que se estaba desvaneciendo en la historia. Bueno, la última vez que hubo un evento así... Sol Negro, bienvenido, saludos a Argentina, muchas gracias. La última vez que hubo un evento así solar grande fue en 1859. ¿No dijo un negro evangélico de Yanquilandia que ayer se acababa el mundo? Bueno, eso lo van diciendo de vez en cuando estos evangélicos, ¿no? Pero yo ya no le pongo atención. Hace unos años, en el 2011, también había un evangélico así, que bueno, no era negro, era blanco, pero también decía que se acababa el mundo y no sé qué. Luego, cuando no se acabó, dijo, no, es que lo había calculado mal, es dentro de 6 meses. Luego, en 6 meses tampoco se acabó, pero bueno. Hubo gente que le creyó y vendieron todos sus bienes, historias de estas, ¿no? O sea... Luego tuvimos lo del 2012, ¿no? Que mucha gente también se creyó que se acababa, ¿no? Que bueno, algunos decían, no, es un cambio espiritual, es un despertar de la conciencia, sí, digo, sí, bueno. Aquí estamos 13 años más tarde y ya veo cómo ha despertado la conciencia. Estamos bien conscientes de la mierda en que estamos. Ya lo sé que eres Steven, brother. Muchas gracias. Saludos a Costa Rica. Lo del 2012, la profecía canónica indígena, sí nos dice que sí es avance de conciencia, esa profecía sí fue real 2012. Sí, bueno, eso era de los mayas, ¿no? O sea, yo creo que, o sea, lo de los mayas sí era real, pero tenía significado solo para los mayas, ¿no? O sea, que en el 2012 era un cambio de ciclo para ellos, ¿no? Pero ya está, más allá de ahí, o sea, no había pajas mentales de que se acababa el mundo, ni despertar de la conciencia, o sea, bueno, puedes despertar la conciencia, pero tú solo, a nivel personal, o sea... Bueno, vamos a ir a otro tema. Nueva evidencia sugiere que un cometa del fin del mundo acabó con la civilización antigua hace 12.800 años. Bueno, lo que todos sospechaban, o por lo menos yo sospechaba, ¿no? 12.000 años, eso coincide con el hundimiento de la Atlántida, ¿no? Pero los mayas no habían desaparecido misteriosamente. No, eso era Teotihuacán, creo. Los mayas, pues simplemente, pues bueno, la civilización entró en decadencia y tal. O sea, los mayas como tribu y tal todavía existen, ¿no? A ver, civilización maya. Mira, la civilización maya entre el 2000 antes de Cristo y el 900 después de Cristo. Pero luego los aztecas cogieron muchas cosas de los mayas, ¿no? O sea, el conocimiento siguió ahí, ¿no? Durante el siglo IX después de Cristo, la región central de los mayas sufrió un gran colapso político, marcado por el abandono de las ciudades, el fin de las dinastías y una migración hacia el norte. No hay ninguna teoría universalmente aceptada que explique este colapso, pero probablemente fue una combinación de causas incluyendo guerras civiles endémicas, superpoblación resultando en daños al medio ambiente y sequías. Durante este periodo, conocido como el Clásico Terminal, las ciudades norteñas de Chichén Itzá y Uxmal tuvieron un aumento de su actividad. Grandes ciudades en el norte de la península del Yucatán fueron habitadas hasta mucho después de que las ciudades en el sur dejaran de construir monumentos. Mira, ves, aunque mucho, o sea, no desapareció, simplemente entró en crisis y pues se redujo y tal. Aunque muy reducida, una significante presencia maya siguió existiendo en el periodo postclásico después del abandono de las
de las grandes ciudades del periodo clásico. La población estaba concentrada en las fuentes permanentes de agua. A diferencia de los ciclos anteriores de contracción, eh, las tierras abandonadas no se rehabitaron rápidamente en el periodo posclásico. La actividad se trasladó hacia el norte de las montañas, de las colinas mayas, y esto puede haber sido a causa de una migración desde el sur. Por eso muchos grupos de mayas posclásicos tenían mitos migratorios. Chichén Itzá y Puc declinaron dramáticamente en el siglo XI, lo cual fue el episodio final del colapso del periodo clásico. Después del declive de Chichén Itzá, la región maya se quedó sin un poder dominante hasta el ascenso de la ciudad de Mayapán en el siglo XII. Bueno, está interesante. Pero no, o sea, no desaparecieron, simplemente pues entraron en declive y tal, ¿no? O sea, todavía hay los pueblos mayas, aún los que desaparecieron sin dejar rastro fue Teotihuacán. Ok, todavía existen mayas en la actualidad, se les dice tribus indígenas, y yo revisé esas profecías en 2012 y nos relata que 2012 es proceso mundial. Aparece un héroe como un Cristo que es profecía original, por si quisieras verla yo tener profecía original. Sí, bueno, ahora mismo no, pero la puedes traer el domingo y podemos hablar de los mayas si quieres, está interesante. Raquel F, buenas noches, muchas gracias por estar aquí. León Tortuga, bienvenidos, saludos a Chile. Así es, hay tribus indígenas descendientes de los mayas en México. Héroe de Ciencia dice, yo estoy en estudiar lenguaje maya con un aborigen amigo mío que charlo por WhatsApp hoy en día. Ok. Gracias, Tomás. Me pareció haber visto hace años que desaparecieron. Tal vez no eran ellos, fueron otros pueblos de centro. No, te debes confundir con Teotihuacán. Teotihuacán, que también tenían pirámides y todo este rollo. Teotihuacán es una antigua ciudad mesoamericana en el Valle de México. Teotihuacán aunque está cerca de la Ciudad de México, Teotihuacán no es México y fue antes del imperio, muchos siglos antes del imperio azteca. O sea, los mayas estaban mucho más al sur, ¿no? Bueno, hay una teoría de lo que pasó, pero no se sabe seguro. Originalmente los historiadores creían que invasores atacaron la ciudad en el siglo VII o VIII, saqueándola y quemándola. Sin embargo, evidencias más recientes parecen indicar que la quema fue limitada a las estructuras y viviendas asociadas con de las clases altas. Algunos piensan que esto sugiere un levantamiento interno y que la teoría de la invasión no tiene sentido porque esfuerzos arqueológicos más tempranos se enfocaron exclusivamente en los palacios y los templos, lugares usados por las clases altas. Como todos estos lugares parecían quemados, los arqueólogos concluyeron que toda la ciudad fue quemada. Sin embargo, ahora se sabe que la destrucción se centró en los edificios grandes a lo largo de la Avenida de los Muertos. O sea, hubo como una revolución o algo, ¿no? Hay pruebas que la población empezó a descender a comienzos del siglo VI, lo cual tiende a apoyar la hipótesis de la revolución interna. Bueno, vamos a otras civilizaciones. Croata 2021, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo, brother? Es cierto lo del cometa, con cada aparición ocurre cambios importantes. ¿Cuánto tiempo sin verte, no? En la Biblia habla como señales en los cielos. Ok.
Los investigadores encontraron cuarzo impactado, un material deformado por la presión extrema en sitios arqueológicos clave de América del Norte.